de ese financiamiento educativo a través de la Ley de Financiamiento Educativo Nacional, que viene, digamos, a saldar una deuda de muchísimos años en nuestro país. Y esa ley, cuando se aplica correctamente, trae como consecuencia que está garantizada la escuela pública, que está garantizada más y mejor educación para niños, adolescentes y jóvenes, y también la garantía de nuestras buenas condiciones de trabajo y un salario digno. En ese sentido, hace algunos días nos ha visitado el ministro de Educación de la Nación y justamente anunciaba de que con el presupuesto 2021 había partidas importantes de presupuesto educativo para mejorar la parte edilicia, la parte de infraestructura. Y pues bien, en las últimas horas el gobernador de la provincia con el ministro Lismayer han firmado un convenio que trae como consecuencia el envío de 2.700 millones, una cifra muy considerable para mejorar el estado edilicio estructural de las escuelas de nuestra provincia y encarar la construcción de nuevos establecimientos donde fuese necesario. ¿Cómo es la situación edilicia en las escuelas tucumanas? Bueno, hay un déficit muy importante en ese sentido. En algunas zonas urbanas faltan escuelas, por eso se va a encarar la construcción de algunas, de acuerdo a lo que se nos ha manifestado, y el Estado es bastante deficitario. Se hacen muchos esfuerzos, no alcanzan. Por otro lado, hay un factor muy importante que es el vandalismo, que en los últimos tiempos, digamos, ha traído como consecuencia graves daños en las escuelas, la sustracción de elementos muy necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que han sido costeados en muchos casos con el esfuerzo, con el sacrificio, con el aporte solidario y desinteresado del conjunto de la comunidad educativa, esto es, de las familias, de los padres, a través de eventos, y bueno, personas que, digamos, que no son de buen vivir, han sustraído en muchísimas escuelas de las provincias, digamos, elementos de suma necesidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. David, si tenemos que hablar sobre el inicio de clases en la provincia, ¿cuáles serían los protocolos que ustedes están manifestando? Y sabemos que una de las partes más importantes para que se dé inicio al ciclo lectivo es tratar las paritarias. Bueno, fundamentalmente en esta terrible pandemia que nos afecta, para nosotros lo más importante es la opinión de los expertos, de los infectólogos en este caso, del Servicio de Salud a través del Ministerio, en este caso de la provincia de Tucumán, y hay un organismo que se ha creado a partir de marzo del año pasado, que es el COE. Ellos toman las decisiones definitivas conforme al aconsejamiento que hay. Nosotros no somos expertos en esto, sí queremos escuchar que ellos nos manifiesten. El 1 de marzo, como está acordado en el marco del Consejo Federal de Educación, Tucumán ha dicho vamos a comenzar las clases. Si son presenciales, mucho mejor. Se tiende a eso porque la presencialidad es insustituible para la relación de alumnos, niños, adolescentes, jóvenes con sus profesores y maestros. Entonces, estos organismos nos tienen que manifestar, están dadas las condiciones para esto, y a partir de allí aplicar aquel protocolo que hemos logrado consensuar y que se ha dictado el 2 de julio del año anterior, muy estricto. ¿Para qué? Para garantizar la vida y la salud de los integrantes de la comunidad educativa. ¿Con eso la llegada de las vacunas para los docentes? Desde luego que sí. Las vacunas, bueno, hay, digamos, alguna cierta dificultad en esto, en la producción, en el envío, la coordinación, precisamente. Se estima que en las próximas horas, en los próximos 2 días, van a llegar un número importante de vacunas. Esperemos de que los docentes ya estemos en el listado en todo el país para ser vacunados, porque conforme a lo que manifiestan los expertos, es la única garantía, digamos, de salvar al mundo de esta pandemia. Entonces, por un lado, todo esto es importante. Tenemos que ver los elementos de bioseguridad. El gobierno de la provincia tiene que aportar los elementos de bioseguridad. En el caso de los edificios escolares, una muy buena provisión de agua, jabón, alcohol en gel, todo lo que sea necesario a fin de preservar la salud y la vida, como he dicho,
de niños, adolescentes, jóvenes estudiantes, maestros, profesores, personal de maestranza. Precisamente la designación de personal de maestranza para cubrir la limpieza, la desinfección, la seguridad, el mantenimiento de los edificios escolares. El acceso a las escuelas es fundamental, por eso la coordinación con otros ministerios, obras públicas, las dependencias, digamos, que se encargan de arreglar los accesos a las escuelas, de los caminos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros entendemos, si están dadas esas condiciones, tenemos que discutir nuestras condiciones de trabajo y nuestro salario. Y esto es sumamente importante porque en el año 2020 el gobierno de la provincia ha echado por tierra con un acuerdo paritario en primer lugar y en segundo lugar no actualizó los salarios. Nosotros hemos recibido un incremento unilateral, no consensuado, lo ha decidido el gobierno, del 6 o 7%. Y la inflación en nuestra provincia ha superado el 38%. De modo tal que se hace necesario que tal cual nos han prometido en los últimos días del mes de diciembre del año pasado, inmediatamente en las próximas horas se debe convocar a la paritaria provincial docente, donde el Frente Gremial Docente va a discutir estos temas. Si no tenemos una respuesta favorable, vemos con mucha dificultad de que pueda iniciarse normalmente y desarrollarse el periodo lectivo 2021 aquí en Tucumán. Adriana, acá David te está escuchando si desde el piso ustedes quieren realizarle alguna consulta. Sí, bueno, gracias Gabriela. Profesor, prácticamente la ha respondido, pero sí quería hacer hincapié en esto. Hay una serie de situaciones que se están dando para iniciar el ciclo lectivo. ¿Cómo va a ser para sobrellevarlas? ¿Por qué? Tiene el problema de la pandemia, el problema de la dualidad en las clases, la falta de infraestructura en los establecimientos y como si fuera poco el tema de la discusión paritaria, o sea, es un cúmulo de cosas. La pregunta puntual y específica es, ¿usted cree que hay realmente, usted es un hombre de experiencia en el tema educativo, cree que hay tiempo de acá hasta marzo para comenzar las clases? ¿Cómo lo ve, cómo lo vive? Bueno, los tiempos son fundamentales, Adrián, en este caso. Nosotros siempre buscamos a través del diálogo, a través de la negociación, que la escuela pública esté funcionando normalmente, los niños tengan más y mejor educación, nuestros derechos que se vean respetados. En ese sentido, seguramente son tiranos los tiempos que van corriendo, falta un mes aproximadamente para el comienzo de clases. Vamos a ver cómo son los avances de esto. Y vos has tocado un tema sumamente importante. Seguramente no va a haber posibilidades de volver a la normalidad como ocurría previo a la pandemia, de ninguna manera. El protocolo dice que no se puede albergar en zonas urbanas, por ejemplo, más de 10 o 15 chicos en un aula, y las aulas de acá de las zonas pobladas son de 30 a 35 alumnos. Hay que mantener el distanciamiento social. Por otro lado, en los centros poblados se hace necesario el transporte público de pasajeros. Hay que adecuarlos para que no haya tampoco ningún tipo de dificultad en el traslado de niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes y los docentes. Ese es un tema. Y el otro tema que vos has tocado, y que hace un instante no lo decía, es el tema de la conectividad. Tenemos una conectividad de mala calidad en todo el país, no en la provincia de Tucumán. Y por otro lado, permítanme este término, escandalosa la forma en que han subido los dispositivos técnicos, celulares, computadoras, tablets, etcétera, etcétera, que no están al alcance de docentes, de alumnos y mucho menos de la familia, y más aún aquellas que han quedado sin trabajo o aquellas que nunca han tenido trabajo. De modo tal que es un tema muy complejo. Esperemos llegar al momento en que se define esta situación en mejores condiciones y seguramente nosotros, desde nuestra institución, desde el Frente Gremial Docente y toda la docencia de Tucumán, como siempre, vamos a poner todo lo que haya que poner para que la educación vuelva de la mejor manera y en forma presencial en nuestra provincia si es que están dadas las condiciones.